Muy buenas noches. En nombre de SAN Ediciones, Unidad del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de SAN y Palestra Editores, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Principios Rectores de las Naciones Unidas en el Perú, 10 años después, cuya editora, es la doctora Carmen Velasco, quien ha logrado reunir destacados especialistas en esta obra, como los doctores Sherman, González Palacios, Monge Morales, Porto Urrutia, Carvajal Valenzuela, Stucky López Raigada, Vargas Raicho, y las doctoras Ruiz Vázquez, Zavala Guaizara, Aurazo Castañeda, Cayo Delgado, Mendoza Neira y Quispe Mesa. Gracias por acompañarnos, pues su presencia realza este evento. La dinámica de esta presentación es muy sencilla. Primero cederé la palabra al representante institucional, el doctor Jorge del Castillo Reyes, quien es secretario general de la Universidad de SAN, ya que nuestro representante habitual, el vicerrector Osvaldo Morales, no podrá acompañarnos esta noche. Luego escucharemos atentamente los comentarios del doctor Pedro Grandes, director de la editorial jurista Palestra Editores, y también nos acompañan en la mesa especialistas en el tema como la doctora Cecilia Flores y el doctor Federico Chung. Finalmente, la doctora Carmen Velasco, editora y protagonista de esta noche. Finalmente, tendremos un espacio para las preguntas y las respuestas de la audiencia. El doctor Jorge del Castillo Reyes es secretario general y profesor de negocios internacionales de la Universidad de SAN. Ha tenido experiencias profesionales previas en la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Previamente trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Lima en el desarrollo de cursos de entrenamiento para operadores de justicia sudamericanos coordinados con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estudió Derecho y una maestría en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en Gestión y Políticas de Educación Superior en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, sin más preámbulo, doctor Jorge del Castillo Reyes, le cedo la palabra. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la Universidad de SAN. Muy contento de poder tenerlos aquí en casa, en el campus, y más contento, doblemente contento porque veo que el esfuerzo que ha realizado Carmen no solamente es de ella, sino de mucha gente a quien conozco y a quien le tengo mucho cariño. Así que es un trabajo duro que viene desde hace mucho tiempo, esto de los principios que se buscan rescatar en la publicación. Cuando me dijeron para participar en esta sesión, me puse a pensar en cómo impacta esto en el ciudadano de a pie, en la gente como nosotros. Y de repente podría narrarles brevemente una experiencia que tuve hace muchos años, cuando trabajaba precisamente para Naciones Unidas. Fue el terremoto en el 2007. Los esfuerzos de estos, si bien este libro habla de los 10 años, habían esfuerzos previos desde muchos años antes acerca de cómo mejor lograr una cooperación entre empresas y su respeto por los derechos humanos. Ocurrió el terremoto y me tuve que mudar para trabajar. Trabajaba yo para Naciones Unidas y me tuve que mudar a Ica para desplegar la ayuda humanitaria que la agencia para la que yo trabajaba recibió en dinero, y nosotros teníamos que transformar en ayuda humanitaria. Básicamente, distribución de ayuda humanitaria. Lo que sucedió no me lo esperaba. La ayuda humanitaria empezó a ser, no estaba segura en los locales que nos brindaba el gobierno
los gobiernos locales y el gobierno regional, tanto en Ica como en Chincha como en Pisco. Y yo era el encargado de Chincha. Entonces, no podía ni siquiera asegurar que no se robaran las carpas que teníamos que distribuir rápidamente entre la gente que lo necesitaba. Inmediatamente conversé con unos amigos de la Oficina de Naciones Unidas con los que trabajaba. Todo el sistema de Naciones Unidas estaba ya operando en el lugar. Y me dijeron: Jorge, ¿por qué no contactas con esta empresa? Una empresa privada que había suscrito, se había adherido al Global Compact, a estos principios, pero antes de que fueran establecidos por el señor Ruggie, que es el que promovió esto por encargo del secretario general de entonces de las Naciones Unidas. Cuando hablo con el gerente general de la empresa, me dice: por favor, Jorge, nosotros suscribimos, nos adherimos a estas ideas porque queremos mejorar nuestros estándares. Dije: bueno, fantástico. Entonces, tienes la empresa a disposición. Puedes almacenarlas aquí y a partir de acá distribuir tu ayuda humanitaria de la mejor manera. ¿Cuál es el gran impacto? El gran impacto es que cuando entré a la empresa y mis cosas estaban seguras para poder ser distribuidas mejor, no solamente yo me sentía seguro, sino que la ayuda llegaba a tiempo, llegaba mejor, y todos los principios a los cuales se adhería la empresa se los exigía a todos sus proveedores. Entonces había un efecto magnificador y multiplicador del respeto por estos principios desde la empresa hacia el resto de las personas y el resto de stakeholders y el resto de empresas que interactuaban con la empresa en la que yo estaba, que me estaba ayudando a distribuir la ayuda humanitaria. Entonces, con este breve ejemplo, me queda claro que esto es en el 2007. De ese momento para acá, yo quería pensar que hemos mejorado mucho, pero sé, ¿no?, a partir de leer ciertos artículos, en especial el de la doctora Ruiz, por ejemplo, Úrsula Ruiz, sobre la licencia social y los problemas que hay acerca de las industrias extractivas, que obviamente estamos un poco lejos de haber solucionado estos temas y que tenemos que usar más intensamente a las empresas y multiplicar más el efecto de los principios que se buscan esparcir a partir de aquí, ¿sí? Muchas gracias, bienvenidos otra vez, por favor. Muchas gracias, profesor Jorge del Castillo Reyes. Damos pase ahora al profesor Pedro Grandes. Sin embargo, voy a leer unas pequeñas líneas de su trayectoria. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, máster en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, ha concluido estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de la editorial jurídica Palestra Editores. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todas, con todos. Es un gusto. Faltó decir que he sido profesor de esta casa de estudios y que cuando me vuelvan a invitar volveré. No, con mucho gusto. Muchas gracias por permitirme estar esta tarde aquí en esta mesa. Agradecerle especialmente a Carmen porque lo que estamos presentando es de alguna manera el fruto de su constancia, ¿no?, de su perseverancia en el proyecto, pero también yo diría del rigor, porque esto se transmite en el proceso. Yo quisiera hacer un comentario general sobre mi experiencia como editor, porque es, entiendo yo, la razón por la que me han puesto aquí, que diga algo, ¿no?, como editor, porque yo dicto también un curso de Derechos Humanos y luego diré entonces, me atreveré a decir hacer algunas consideraciones sobre la importancia que tiene
el que estemos abriendo camino sobre estas cuestiones en nuestro medio, ¿no? Como editor, pues creo no equivocarme si digo que esta es la primera publicación, digamos, además con vocación de permanencia, ¿no? Porque cuando se pone el 1 es porque tiene que venir el 2, ¿no? Yo siempre les digo a los que me presentan proyectos como editor, digamos, que me garanticen que el proyecto no se quede en el 1, ¿no? Porque no nos da buena fama, digamos, que 1 y nada más, ¿no? Yo he procurado, tengo 17 colecciones en la editorial que dirijo, y alguna ha pasado los 30 volúmenes, ¿no? De hecho, ese es el caso de la colección de argumentación, por ejemplo, un poco por mi vocación en estos temas, ¿no? De manera que es empezar a abrir una perspectiva también para la academia, creo yo. Por eso quisiera felicitar a la universidad, porque institucionalmente, y los he visto trabajando en equipo, se han comprometido y se han comprado un proyecto, ¿no? Es muy importante esto porque yo estaba estos días, y para los que les interesa, estoy recomendando una lectura, no de la editorial que dirijo, por si acaso, ¿no? Sino de una filósofa que creo que vale la pena leer, que es filósofa de los derechos humanos, de la ética pública, que se llama Miranda Fricker. Seguramente la conocen. He escrito un libro que me parece que es muy importante leerlo en las facultades de Derecho, pero no solo en las facultades de Derecho. En Injusticia Epistémica se llama el libro, está editado en Herder, esta gran editorial en temas de filosofía, y lo que ella cuenta es un poco cómo lo que hacemos en las sociedades, y especialmente en el ámbito del derecho, es disputar discursos, narrativas, ¿no? Construir una hermenéutica, dice ella, para hacernos comprender, ¿no? Y ella estudia un poco el concepto, por ejemplo, de acoso sexual, ¿no? Porque es una activista de los derechos humanos de las mujeres. La historia del concepto muestra la historia de las batallas y las luchas también de las mujeres. Antes de que apareciera, hacia la mitad de la década del 70, el concepto acoso sexual, no es que no existiera acoso sexual, pero cuando un grupo de profesoras empezaron a ser despedidas o a pedir su renuncia de un centro de estudios, todas ponían por cuestiones personales, ¿no? U otras ponían por cuestiones personalísimas, ¿no? Ese litigio de la década de los 70 sirvió para concientizar la importancia que tenía este concepto. Hoy día el acosador está, digamos, se puede ubicarlo, socialmente lo podemos censurar, y yo creo que hacemos un combate contra eso, porque el concepto ayuda. En la hermenéutica, en el discurso, construimos conceptos, ¿no? Y este es, creo yo, el aporte que aquí se hace, ¿no? Es decir, debida diligencia, por ejemplo, es un concepto que está cada vez más repitiéndose. Y el concepto de debida diligencia no es que no haya existido antes, pero aparece en los principios rectores con mucha insistencia. Forma parte de de los grandes principios, ¿no? Los 3 grandes principios o bloques de principios, ¿no?, que aparecen en los principios rectores de Naciones Unidas. Uno es que las empresas deben respetar los derechos humanos. El Estado debe garantizar, proteger los derechos humanos, y deben existir mecanismos para remediar los impactos que generan las empresas en los derechos humanos, ¿no? Y en esto de respetar, ¿no?, ¿cómo hacemos, cómo visibilizamos que las empresas están respetando? Por lo menos que se comprometan con un conjunto de pautas sobre debida diligencia, y el concepto de debida diligencia empieza a circular. Y si lo hacemos, pues a mí me gustaría que en 10 años el ciudadano promedio sepa qué significa debida diligencia cuando toma un taxi, cuando va a una peluquería, ¿no? Porque las empresas tienen una gran responsabilidad con los derechos humanos. Y esta es, creo, la segunda parte que quisiera decir, porque con relación a mi presencia como editor, creo que ya he dicho bastante. Introducir un término o un discurso en un contexto como el nuestro creo que es importante. Yo le agradezco a la universidad que nos permita participar de este proyecto.
Con relación a lo segundo, es decir, mi alegría también, mi celebración, porque estamos, creo yo, contribuyendo con discutir temas importantes para la eficacia de los derechos humanos. Probablemente la construcción más poderosa en términos de discurso de los últimos 70 años, por ponerle una fecha, ¿no? El 10 de diciembre, justamente se cumplirán 72 años, no 74 años me parece, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año 48, ¿no? 48, sí. Este ha sido el tiempo de los derechos, como ha dicho un gran autor italiano que se llama Norberto Bobbio, ¿no? Y esta es la construcción más interesante de la humanidad, el concepto de derechos humanos. El comprometer a las empresas con ese concepto me parece que es un empeño muy importante, ¿no? Piensen en algunas cosas prácticas, ¿no? Hasta hace muy poco, yo enseño en una universidad pública, ¿no? Hasta hace muy poquito, yo creo que no más de 5 años, no había una rampa para el acceso de personas con discapacidad a las aulas de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de América Latina, de América en general, ¿no? Y esto, claro, lo triste es que viene impuesto por una norma, ¿no? Porque pudimos ser un poco más empáticos y darnos cuenta, ¿no? Incluso los docentes exigirlo, ¿no? Y el compromiso de los principios rectores es, yo creo, el compromiso más importante es persuadirnos de la fuerza moral de los derechos humanos que generan como discurso ético compromisos, ¿no? Compromisos de inclusión, compromisos de igual consideración y respeto, compromisos de realmente tomarnos en serio eso de que todos somos iguales en dignidad. Eso me parece que son los compromisos más importantes con la dignidad, como un valor objetivo de nuestras sociedades, porque siempre hemos visto a la dignidad como una fuente para los derechos. Cuando explicamos los derechos humanos, casi la primera sesión que hacemos los profesores es ¿de dónde provienen los derechos? ¿No? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es su fuente? ¿No? Y una manera casi consensuada hoy día es decir que los derechos humanos tienen una fuente en la igual dignidad que tenemos todos los seres humanos y que por eso es anterior a cualquier organización, a cualquier Estado, a cualquier gobierno, a cualquier ley, ¿no? Esta sería una fundamentación, pues, en términos de filosofía, justnaturalista, probablemente el mejor fundamento de los derechos humanos. Pero en los últimos tiempos hemos empezado a ver a la dignidad también como fuente de obligaciones, y esto me parece que es especialmente importante, el que como titulares de la dignidad nos sintamos también obligados a ser solidarios, a hacer un esfuerzo por realmente permitirles que los demás que tienen la misma dignidad que nosotros disfruten y gocen, porque no todos tenemos las mismas posibilidades y el mismo acceso a ejercer esa igual dignidad. Y aquí viene pues el compromiso de seres dignos con los deberes, ¿no? Ejemplos muy sencillos, ¿no? Porque yo lo he vivido, ¿no? Asamblea de padres de familia, ¿no? Niña de 7, 8 años, y los padres algunos se resisten a que dentro del aula de sus compañeritos de estudios haya alguien con alguna discapacidad. Y entonces hacemos chilla, ¿no? Es una falta de sensibilidad y compromiso, y yo pienso que no ser leales con el deber que emerge también así como los derechos emergen de la dignidad, me parece que los deberes también. Y creo que esa es un poco la lógica de fundamentación de por qué podemos exigirle a las empresas responsabilidades, porque las empresas son el espacio donde nos desarrollamos, ¿no? Buena parte de nuestra vida. Y entonces, si los derechos humanos son tan importantes, ¿cómo no exigirles también algunas obligaciones a los que tienen tanto que hacer con eso que llamamos dignidad? De manera que a mí me parece que es muy interesante que la academia, que la universidad se comprometa con esto, porque es al final comprometernos con el futuro de una sociedad mejor, porque eso es los derechos humanos. Si no comprometemos a las empresas en eso, no hay posibilidades, porque la empresa ha logrado instalarse también como una institución muy importante en nuestras sociedades. No podemos pensar, yo no quisiera pensar, que hay una dicotomía o un dilema, ¿no?
o empresa o derechos humanos. Me parece que es mejor pensar en que los derechos humanos tienen que comprometer a las empresas inevitablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora daremos pase a la doctora Cecilia Flores. Ella es abogada corporativa con más de 30 años de experiencia en la dirección jurídica de organizaciones privadas y públicas. Es presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos, organización que promueve la conducta empresarial responsable en el Perú. Presidenta de Women Perú, de Women CEO Perú, asociación que promueve el liderazgo directivo de las mujeres y cuenta con un despacho boutique especializado en el análisis, la interpretación, la estrategia jurídica de la gestión de empresas. Representante de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas Empresariales, es miembro del Comité Técnico de Normalización de INACAL y directora consultiva de Género y Diversidad de Centrum. Fundadora de la plataforma de Directores Perú, es el primer board portal de directores con conciencia de género y conducta empresarial responsable. Es docente, es autora, es directora independiente, investigadora, consultora y conferencista. Adelante, doctora. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches y muy agradecida de estar en esta oportunidad. Mi saludo cordial a las autoridades de la universidad, aquí presente a través del doctor Jorge Castillo y por supuesto quienes me acompañan en la mesa. Es una mesa de honor, una mesa con personas contradictorias y sobre todo de las cuales podemos aprender muchísimo. Mis primeras palabras fueron fundamentalmente de felicitación a la doctora Carmen Velasco por este aporte, porque sin duda este libro es un aporte en tiempos en donde en el Perú estamos teniendo hace poco menos de un año una política pública de la cual acá Federico nos hablará mucho porque su liderazgo en buena cuenta ha logrado que el Perú tenga hoy por hoy el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos más retador y dinámico que hay en el mundo, y sin exageración, ¿no? De todos los países, un poco más de 30, ¿no? 25, ya 27, ¿no? Y hay 3 que están muy avanzados, casi 30 países que tienen planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. Ninguno tiene el reto planteado en el Perú de 160 acciones, ¿no? 5 lineamientos estratégicos y que parten con algo que nos compromete a todas y a todos, que es fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos. Porque creo que si hay un aporte importante en el libro es llevarnos a un sentido de realidad. Como bien dice el marco introductorio, ¿no? Los principios rectores, una lectura de los 10 años de su creación. Y en efecto, cuando en el 2011 estos son aprobados, estándar de actuación de conducta empresarial, por decir una manera, que se aprobaba en Naciones Unidas por consenso, se da a conocer, pues aparejar la actividad empresarial al ámbito de los derechos humanos pues sonaba difícil de comprender. ¿Por qué? No porque las empresas estuvieran al margen de los derechos humanos, porque como bien se ve en el libro, hay muchas perspectivas como los derechos humanos se presentan en la protección al ambiente, ¿no? En los temas, en los aspectos tecnológicos, ¿no? En los derechos de protección de datos, en el derecho a la vida, al trabajo y un largo etcétera. Todos nuestros derechos fundamentales que tienen relación, por supuesto, con el desempeño de las empresas, tienen, por supuesto, el correlato de los derechos humanos, pero esa vinculación conceptual de propia definición, de naturaleza misma, lo que significa, no es aún concebida o regularmente concebida. Creería que ya hay un buen avance luego de estos 2 años que ha habido de formulación y trabajo en este Plan Nacional de Acción. Ya no le quepa la menor duda a ningún gremio empresarial que tiene que abordarlo, y yo diría que las empresas, entre las más serias, ¿no? Y aquellas que intentan serlo, pues lo tienen parte como un tema de agenda. Pero indudablemente hablar de una cultura de respeto de derechos, yo sí creo que es algo retador, no solamente en la relación de Estado y empresas, sino sobre todo de sociedad y de ciudadanos, ¿no? Porque, a ver, si lo vemos desde una perspectiva estrictamente objetiva, las empresas
el Estado, las instituciones públicas, la sociedad civil, el espacio, la academia, ¿no? Está compuesta por personas. Si las personas no tenemos claro el ejercicio de nuestros derechos y por ende el respeto de los derechos de nuestro compañero, ¿no? O de nuestro entorno, difícilmente vamos a poder comprender la dimensión de nuestros actos cuando estemos en representación de una entidad legal. Y con esto yo no quiero justificar el que haya o que se presenten situaciones de violaciones de derechos, de ninguna manera. Pero lo que yo creo que sí tenemos que hacer es comenzar a acercar conceptos. Que dicho sea de paso, creo que, como digo, es uno de los aportes del libro, porque acá vemos varios expertos en distintas materias que analizan su tema de especialidad, pero bajo la perspectiva y los principios rectores. Y yo creo que eso es un aporte, ¿no? Porque es llevarnos a sentido de realidad. Hoy hay un amplio desarrollo, no solamente normativo, sino práctico, de lo que es estas relaciones humanas, en donde el respeto de derechos debe ser parte de la columna vertebral de ellas. Pero todavía vemos situaciones en las cuales, pues, la comprensión, como digo, de esta dimensión, pues, nos lleva a que tenemos que trabajar mucho al respecto. Entonces, yo sí felicito este tipo de aportes porque, como digo, nos permiten, prueba-error, comprender que todos, de una manera u otra, estamos en el ámbito de no solamente el respeto de los derechos, sino que tenemos que garantizar en el ámbito de nuestras actividades, sea que estemos en el ámbito empresarial o estatal o cualquiera, y desde la sociedad civil, por supuesto que hay mucho que hacer, y de la academia también, ¿no? Esta defensa frontal que se tiene a los derechos humanos, porque al fin y al cabo, los 10 años, ¿no? En esta suerte de vigencia de este marco internacional regulador, nos trae retos, ¿no? Uno de ellos, como dije, acercar el concepto de los derechos humanos a nuestro día a día, ¿no? Comprender y desterrar cualquier percepción ideológica que no tiene nada que ver y que incluso algunos dicen, oye, retirémonos de los espacios internacionales donde se refrenden los derechos humanos. Semejante barbaridad, pero eso se lo hemos escuchado a gente supuestamente respetable, ¿no? O que la sociedad considera respetable, para que veamos todavía lo que nos falta avanzar en cuanto a educación en materia de derechos humanos. Y en las empresas, bueno, cuando uno lleva, y hay una experiencia que me permite de alguna manera compartir, cuando uno lo lleva a estos temas a nivel empresarial y los llevamos a la dimensión de sus propias actividades, te dicen, pero si nosotros, o sea, actuamos en defensa de los derechos humanos, ¿no? Si no, vamos, el respeto a los asuntos laborales, ¿no? Nuestra protección ambiental, nuestras medidas de coeficiencia, ¿no? Las políticas de equidad de género que estamos llevando a cabo, ¿no? Y así un largo etcétera. Entonces, ok, pongámosle entonces el gran gorro, ¿no? El gran concepto dentro del cual están subsumidos, el respeto a los derechos humanos. Lo que pasa es que la particularidad de los principios rectores creo que nos reta más, porque más allá de decir, sí, yo hago las cosas bien, o dejarlo al aspecto voluntario, algunos vinculados a la responsabilidad social, ¿no? O a los criterios de sostenibilidad, o ahora como se llaman, ¿no? Los factores ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, tan de moda entre el mundo de inversionistas. Lo que traen los principios rectores es un reto mayor, y es llevar el concepto de la debida diligencia empresarial a una debida diligencia de yo puedo ser un posible infractor. Eso es un cambio sustancial en el concepto propio del hacer empresa. Porque en el concepto propio de hacer la empresa está el generar utilidades. Por supuesto, haciendo bien las cosas, cumpliendo con la ley. Pero esa dimensión de lo que significa el ámbito de la responsabilidad, ¿no? A tal extremo de que tus actos tienen que ser medidos en función a cómo impactas, ¿no? Frente a tus grupos de interés, es toda una lógica por comprender. Pero no solamente esa responsabilidad directa, sino que lo que en algunos círculos conversamos, esta responsabilidad civil extracontractual, que a veces lo vemos los abogados y lo tenemos muy claramente identificado, ¿no? Que dice, bueno, aquello que puede haberse ocasionado en donde yo no soy imputable porque no son hechos que finalmente yo directamente no lo he hecho. Los principios rectores lo descartan, porque los principios rectores lo que te dice es, tú eres responsable por lo que directamente has hecho y también eres responsable por aquello que tus socios comerciales o tus proveedores te comprometen.
lo cual te lleva a una doble y a una tercera previsión. No solamente controlar tus propias actividades empresariales, sino también las actividades empresariales como pueden estarlas llevando a cabo tus proveedores y también tus socios comerciales. Entonces, el ámbito de la responsabilidad es algo bien retador que trae los principios rectores. Y aún más cuando lo llevamos al concepto propio del accionar del Estado. Porque claro, en la dimensión de los principios rectores y en los 3 pilares que bien comentaba el doctor Grandes, pues las condiciones habilitantes para el ejercicio de los derechos humanos, pues nos la tiene que dar el Estado también, ¿no? Por eso es que en el marco de los principios rectores, el primer pilar es el deber de proteger los derechos humanos, de ser un garantista protector de los derechos humanos. ¿En qué? Desde las políticas públicas, los reglamentos, los aspectos administrativos, en fin, todo ese largo etcétera, cómo el Estado se expresa. Y vemos a nuestro alrededor, ¿el Estado responde? ¿El Estado está a la altura? Ya no hablemos solo del Estado peruano para no sentirnos mal, pero en general, los Estados en general responden a ser Estados garantistas de derechos. Bueno, valoramos mucho los países donde lo vemos, ¿no? Pero creería yo que si uno hiciera un análisis estrictamente objetivo, llegaríamos a la conclusión que hay muchas brechas por trabajar. Como por ejemplo la coherencia normativa, ¿no? Por un lado, y me ha parecido bien interesante lo que comentaba Pedro de la experiencia del concepto de acoso, ¿no? El acoso en efecto, ¿no? Fue, digamos, la primera definición que hubo en torno a esta violencia de género en calles y sobre todo en el mundo laboral. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra normativa, el acoso como tal, en el ámbito laboral, no está reconocido. O sea, la norma es de hostilidad laboral. El acoso se lleva a nivel de norma penal para un ciudadano que acosa sexualmente a una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo está comportándose el Estado desde la perspectiva de la coherencia normativa? De la coherencia normativa que nos debe dar paso a políticas que, por supuesto, sean transversales en su perspectiva del deber de proteger los derechos humanos. Bueno, ahí tenemos otro reto, ¿no? Y otro reto que nos lleva a la reflexión inicial. Si como ciudadanos no trabajamos estos conceptos, si como ciudadanos no somos conscientes que todavía cada uno de nosotros tenemos que forjar claros conceptos de lo que significa la dimensión del respeto a los derechos humanos, pues en donde estemos vamos a poder encontrar estas brechas entre la expectativa y la realidad, ¿no? Entre el marco teórico o el estándar conductual internacional que nos plantea los principios rectores y la primacía de la realidad. Yo tan solo estas palabras para nuevamente felicitar el esfuerzo. Se necesita en el Perú crear espacios no solamente de reflexión como estos, sino también de desarrollo de contenido para que seamos cada vez más los que discutamos, pues el que sea una realidad, yo diría, un estándar expectaticio que tenemos todos que tenga buen puerto. Porque si los principios rectores forman parte de la realidad de las empresas, indudablemente todas y todos ganamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctora Cecilia Flores. Bueno, ahora vamos a ceder el paso a nuestro experto también en el tema, el doctor Federico Chunga. Él es consultor independiente en conducta empresarial responsable y políticas públicas con enfoque de derechos humanos e integridad y lucha contra la corrupción. Abogado por la Universidad Nacional de Piura, con estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Chile, la Universidad San Martín de Porres, el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur y el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entre otras. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector público y privado en su especialidad. Entre enero del 2019 y junio del 2021 fue coordinador general del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.
2021-2025 de Perú. Actualmente es gerente general de la consultora Amotape, Consultoría para el Desarrollo. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Velasco por la invitación a participar en este panel, pero también por la invitación a ser parte del Consejo Consultivo de esta serie, que en particular me emociona mucho que exista, porque da cuenta del interés de las universidades, en particular de una facultad que se dedica al derecho corporativo en estos temas. Quiero felicitar en primer lugar a todos los autores. He leído los artículos. Me parece importante que se empiece desde una facultad de derecho corporativo a evaluar cómo se incorporan los principios rectores sobre empresas y derechos humanos dentro de las empresas, dentro de la vida cotidiana de las empresas. Y me parece muy importante porque cuando empezó este proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en enero del 2019, que tuvo un antecedente en 2017, cuando se elaboró el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, habían pocas universidades, todavía lo hay pocas universidades que se dedican a este tema. Cuando buscamos, una de las primeras cosas que hicimos fue buscar el apoyo de universidades que nos permitiesen sistematizar información para hacer el diagnóstico del plan, y ubicamos en realidad muy pocas. La Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la que más tiempo tiene viendo este tema, desde una publicación por lo menos del 2013, ya dedicada a los principios rectores. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que hizo una publicación en el 2018 sobre planes nacionales de acción como parte del proceso de elaboración, por lo menos de las actividades preparatorias. Y la Universidad del Pacífico, que tiene un centro dedicado a la minería y a la actividad extractiva en hidrocarburos, que sin entrar específicamente en el tema de principios rectores, trabajaba temas vinculados con los derechos humanos. Y buscamos, recuerdo yo, mucho en provincias, porque los conflictos sociales relacionados con vulneración de derechos humanos por actividades empresariales está en provincias, sobre todo en aquellas provincias o regiones con más incidencia de conflictos. No había universidades que lo tratasen y tampoco había interés en tratar el tema. Siempre menciono además esto como un ejemplo de lo mucho que ha cambiado. Creo que sigue siendo poco, pero sigue siendo mucho en términos de dónde se empieza. Que cuando en las universidades, sobre todo de regiones, porque tocamos varias puertas, les explicábamos de este tema, no había interés, pero no había interés tampoco incluso en el Estado, en algunas instituciones del Estado. Yo recuerdo, y las tengo ahí como recuerdo de dónde empezamos, que cuando invitamos a varias instituciones del Estado, a todos los ministerios y a cerca de 25 instituciones adscritas a ministerios, hubo 3 de ellas relacionadas con competencias en supervisión, en regulación, que nos respondieron oficialmente a través de un documento, que como digo lo tengo ahí como un recuerdo, que ellas no tenían competencias en derechos humanos y que por lo tanto no tenían nada que aportar al proceso de elaboración del plan. Y hablábamos de reguladoras, ¿no? De fiscalizadoras, de supervisoras de actividad empresarial que tenía un impacto obvio sobre derechos humanos. Ahora creo que ninguna institución estatal diría eso, por lo menos ya no en un oficio. Creo que ese es un avance sustancial. Creo que también los gremios empresariales, como muy bien dice Cecilia, han avanzado mucho también en el reconocimiento de sus obligaciones para con los derechos humanos. Creo que tampoco ningún gremio empresarial diría ahora que no tiene obligaciones con los derechos humanos en sus actividades. Y que más bien ahora hemos pasado a una siguiente etapa a partir de la aprobación en junio del 2021 a través del Decreto Supremo 09-2021 de Justicia,
del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y ahora lo que estamos discutiendo, que es como también decía Cecilia, es cómo lo hacemos, ¿no? El Plan Nacional tuvo un diagnóstico que yo los invito a revisar. Es un diagnóstico que nos demoró 3 años. Cecilia además estuvo desde el inicio del proceso, desde la etapa previa. Destaco también que es el primer plan, o mejor dicho, fue la primera vez que el sector empresarial ingresó o se sentó con el Estado a evaluar, a discutir una política pública de derechos humanos. Antes del 2017, con el lineamiento 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que ya acabó su vigencia, no había ocurrido que el Estado y el sector empresarial discutieran una política pública de derechos humanos de cualquier tipo. No por lo menos como política pública, no como un plan de este tipo. Y como recordará Cecilia, las primeras interacciones Estado-sector empresarial fueron intensas, fueron duras, ¿no? Esas memorias están por escribirse. Pero creo que también es bueno que se sepa, o sea, fue una relación, fue casi un cortocircuito inicial, que dentro de todo eso fue bueno. Porque algo que hemos aprendido de ese proceso, y que además lo pueden aplicar ustedes en su vida diaria, en su vida personal, creo que sirve también para eso, es que hay discusiones que tienen que darse y que evitarlas es la peor decisión que se puede tener. Y esta era una de las discusiones que se había evitado durante muchos años. Ustedes saben, y claro, lo digo en una universidad además que conoce mucho de estos temas, el desarrollo económico de los últimos 30 años ha sido un desarrollo económico importante. Hemos bajado en pobreza, o por lo menos antes de la pandemia las cifras de pobreza habían disminuido sustancialmente, y las cifras macroeconómicas son buenas. Perú, justo a pesar después de la pandemia, a pesar de las crisis políticas, sigue siendo una de las economías, en términos macroeconómicos por lo menos, más sólidas de la región. Creo que en términos de estabilidad monetaria somos el tercero más estable de la región, y eso ya es bastante. Pero había sido una política económica sin enfoque de derechos humanos, una política económica que en términos reales no ha beneficiado a todos por igual. Y la pandemia nos demostró además que esas mejoras que aplaudíamos, bastaba una gripe como la COVID para que perdiéramos de un plumazo 20 puntos de los ganados en reducción de la pobreza. Tenemos una inmensa legión de ciudadanos que ha salido de la pobreza formalmente, pero que en realidad sigue en la pobreza. Y eso parte o tiene que ver con la debilidad estatal, la debilidad del país respecto de una economía que ha venido creciendo sin un enfoque de derechos humanos. Los principios rectores aportan un discurso para enfrentar esa discusión que, como les decía, muchas veces hemos intentado evadir como sociedad, me refiero. Y lo que dicen es algo tan simple como que ninguna actividad económica, absolutamente ninguna, puede darse en contra de los derechos de las personas. Y dicen más bien lo contrario, que al igual que el Estado, las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos porque cumplen también una función social, una función constitucional. Cuando ustedes leen el artículo 1 de la Constitución, que dice que la dignidad de la persona es el fin supremo, dice allí que es el fin supremo del Estado y de la sociedad. No es solo del Estado. Y las empresas, por supuesto, son parte de la sociedad. Y por lo tanto, eso que hemos olvidado, porque a veces lo olvidamos,
de que la economía, de que todo lo que hagamos desde el sector empresarial tiene que contribuir a la mejora de los derechos humanos, los principios rectores vienen a ser como un marco a partir del cual se puede construir un cambio que mejore la calidad de vida de las personas, que permita que el crecimiento económico beneficie a todos, que no nos haga tan débiles como para que una siguiente pandemia borre 20 años de aparente crecimiento económico y que eso no tenga una respuesta efectiva. Decía Pedro que hay un concepto, y también lo mencionaba Cecilia, como el de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, que ha venido para quedarse, y es cierto. Es cierto en el sentido de que, también como decía Pedro, la debida diligencia ya existía antes como concepto, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana, la primera sentencia de la Corte Interamericana, el caso de Velázquez Rodríguez, desarrolla el concepto de debida diligencia, pero para el Estado. En el 2011, los principios rectores lo que hacen es ese concepto adecuarlo, trasladarlo a la actividad empresarial y desarrollar un proceso operativo para que las empresas puedan cumplirlo. Y eso es bien interesante y en términos prácticos, sobre todo les interesa a ustedes que ven derecho corporativo. Se trata de un proceso operativo que ha sido construido a lo largo de varios años, por lo menos ya más de 15 años, que tiene una serie de pasos que han sido consensuados a través de diálogos globales entre múltiples actores y por lo tanto que tiene una cierta aceptación generalizada, que lo que va a permitir ahora es dar el siguiente paso, pasar del discurso. Las empresas se han comprometido, las empresas ahora tienen un discurso muy sólido de respeto de los derechos humanos, pero ahora viene que deben cumplirlo y que no deben cumplirlo de cualquier modo, deben cumplirlo de un modo determinado. Esos son los principios rectores. Si ustedes revisan del principio 15 al principio 18, van a ver el desarrollo paso por paso de los principios rectores. Y se revisan la guía de la OCDE sobre debida diligencia empresarial, que les recomiendo que la revisen, así como les recomiendo que revisen el diagnóstico de línea de base del Plan Nacional de Acción, que está en la página web del MINJUS. Son 23 estudios. Se van a dar cuenta que hay toda una ruta de cómo hacerlo, y que las empresas, sobre todo con ustedes que van a trabajar en ellas, pueden lograr cambios sustanciales, pueden lograr un crecimiento del sector empresarial, garantizando que ese crecimiento sea acorde con los derechos humanos, y garantizar que el aporte que ya brindan las empresas, porque brindan trabajo, riqueza, etcétera. Yo creo que a veces eso, cuando decimos eso, yo he leído muchísimos informes donde el sector empresarial dice eso y se queda allí, ¿no? No dice más, no dice aquello que también el sector empresarial puede afectar. Y creo que eso ha sido una debilidad que poco a poco ha podido irse superando. Creo que el Plan Nacional de Acción es una herramienta que puede ayudar en ese sentido. Creo además que tienen como universidad la oportunidad de abrir líneas de investigación diversas. Casi todo eso está en construcción, por lo menos en Perú. En Latinoamérica solamente 2 países tienen Plan Nacional de Acción antes que Perú, Colombia en el 2015 y Chile en el 2017. Se están haciendo planes nacionales de acción en otros países, México, Argentina, Ecuador, Honduras en Centroamérica, Brasil. Y creo que esa es una tendencia que no se va a detener, que creo que ustedes deberían estar preparados, que deberían beneficiarse además incluso laboralmente de esa corriente. Así, y que hay un marco de temas de investigación, pero también de oportunidades laborales en muy poco tiempo. Ya están haciendo debida diligencia empresarial empresas obligadas, no por una norma todavía, pero sí por exigencias comerciales de transnacionales europeas, por ejemplo, y hay un tema largo por conversar. Ya lo están haciendo y necesitan gente que los oriente. No hay expertos sobre debida diligencia empresarial en Perú, o no hay muchos.
y ahí hay una oportunidad en la que ustedes no solamente pueden tener una oportunidad laboral, sino también pueden contribuir directamente a un cambio sustancial en la forma de ver la economía que los principios rectores, como decía, aportan. Y me quedo ahí, a pesar de que hay muchísimo por seguir conversando, y agradeciéndole además a todo el panel por acompañarnos y en especial a Carmen Velasco por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chunga. Ahora le damos la más cordial bienvenida a la protagonista de la noche, la profesora Carmen Velasco. Ella es doctora de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por ESAN, máster en Liderazgo Estratégico y máster en Asesoría Jurídica por la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo CU de Madrid, defensora universitaria y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ESAN, vicepresidenta de la Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y miembro del Comité Consultivo de Derecho Educativo del Colegio de Abogados de Lima. Profesora responsable del Círculo Académico de Debate de la Universidad de ESAN. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Un saludo especial, muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí, ¿no? por acompañarme este día para la presentación del libro, ¿no? Buenas noches a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por darse el trip desde algún lugar de Lima y llegar aquí a ESAN a esta hora. Eso es realmente meritorio, ¿no? Y se los agradezco un montón. Y yo quiero dividir estos pequeños minutos en 3 partes, ¿no? Aquí, siguiendo como me has presentado como responsable del círculo de debate, tengo que, en fin, hacer algo por eso, ¿no? Entonces voy a dividir este pequeño discurso en 3 partes. El primero, ¿no? Quiero agradecer a muchas personas que han hecho posible esto. En el segundo, quiero decirles por qué es importante la lectura de este libro, ¿no? Y tercero, quiero contarles algunas efemérides sobre la realización, donde hay estos personajes que me acompañan tienen mucho que ver, ¿no? Primero, sobre los agradecimientos, y los leo porque si me olvido luego, como está grabado, voy a tener serios problemas, ¿no? Entonces, como es de bien nacidos ser agradecidos, pues, y como mi madre anda por ahí, ¿no? Y si no demuestro que he aprendido algo, se va a molestar conmigo. Así que, bueno, primero, ¿no? quiero agradecerles a todos por estar aquí, a cada uno de los autores, por haber escrito. Está por aquí Carlos González Palacios, está Úrsula Ruiz, ¿no? Está Juan Carlos, que ha hecho la traducción, que Sherman ha estado fascinado con esa traducción, ¿no? Les quiero presentar quiénes son los autores, ¿no? También, además de agradecerles a ellos, pues presentárselos. Está John Sherman, que trata el tema justo de debida diligencia, y Sherman es un autor que ha trabajado con Ruggie, ¿no? En el equipo de Ruggie que hizo los principios rectores, ¿no? Él es egresado de Harvard y ahora trabaja en SHIFT, que es la ONG que mejor ha desarrollado el tema de los principios rectores a nivel mundial, ¿no? Y es un honor contar con su participación, ¿no? En este libro. Está Úrsula Ruiz, que escribió sobre el sector extractivo y la licencia social, que lo mencionó Jorge. Está Anaí Zavala, que habla sobre protección de datos y fintech, ¿no? A Adriana Aurazo, que nos habla sobre el impacto ambiental en el sector transportes. Mari Cayo, sobre la regulación migratoria tan vigente hoy en día. El profesor González Palacios, Carlos, sobre protección integral de derechos humanos. Gonzalo Monge, que habla sobre el derecho a la educación superior universitaria. José Miguel Porto, que nos habla sobre los retos que enfrenta el trabajo en el contexto tecnológico. Está Cristian Carvajal y Yolanda Mendoza, que nos hablan sobre la responsabilidad ambiental empresarial y los tratados de inversión y arbitraje internacional. Está el profesor Pierino Stucchi, que es el director de la facultad y que no ha podido estar aquí por motivos laborales, ¿no? que nos habla sobre la protección de los derechos de los consumidores desde el punto de vista de los principios rectores. Y Tino Vargas y Vanessa Quispe, que nos hablan justo sobre el tema del acoso y del hostigamiento sexual, también desde la perspectiva de los principios rectores, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno, gracias al Vicerrectorado de Investigación,
¿no? Especialmente a San Ediciones, a Carmen por todas las gestiones que ha realizado, ¿no? Para asegurarse que el contenido sea uno, encontrar los expertos en la materia, ¿no? Y por todas las coordinaciones del libro en general, a Adam Puero por las correcciones de estilo, ¿no? También súper meticulosa en las comas, los puntos, ¿no? Me hace acordar a mí en mis clases de pensamiento crítico cuando les digo a los chicos, señores, la ambigüedad es terrible, ¿no? Así que por favor pongan signos de puntuación, ya igualito, así me ha tenido, ¿no? Luego, muchísimas gracias a Palestra y a Tirant Loblanc por apostar por este proyecto, ¿no? Pedro nos da las gracias, pero la verdad es que muchísimas gracias a Palestra porque ha puesto toda su reputación en juego con nosotros al entrar en este proyecto, y en verdad lo agradezco mucho, ¿no? Un agradecimiento especial también a Juan Carlos Ruiz, que también está acá, porque me ha apoyado un montón en las coordinaciones con los autores, verificar algunas traducciones, ¿no? De hecho, es mi cómplice intelectual por segunda vez. La primera vez, cuando era practicante, hace muchos años, ¿no? Me ayudó con la tesis doctoral, ¿no? Yo en España, él acá. Fue muy divertido, pobrecito, lo tenía en otro horario. Y ahora, ¿no? Tengo el placer de agradecerle personalmente, ¿no? Y en viva voz, antes lo hice en la dedicatoria de la tesis. Y por supuesto, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen pues, por permitirnos estar aquí y ahora, ¿no? Sin eso no sería posible. Esa es la primera parte, la de los agradecimientos, ¿no? La segunda parte es por qué es importante leer este libro. Y yo creo que hay 3 razones. ¿No? Primero, porque es un enfoque novedoso, como muy bien han señalado nuestros ponentes, al menos aquí en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión tradicional de la protección de los derechos fundamentales va desde el deber del Estado de protegernos a cada uno de nosotros contra lo malvadas que son las empresas en la vulneración de derechos humanos, ¿no? En cambio, el enfoque de los principios rectores es, no vamos a mirar al Estado, sino vamos a mirar a la empresa, ¿no? La empresa, ¿quién tiene el control de su forma de trabajar, ¿no? De su cadena de valor? ¿Quién tiene ese control? Lo tiene la empresa. Y como lo tiene la empresa debe ser la responsable de ver cuál es el impacto, cuál es la gestión de riesgos sobre derechos humanos. Así como ustedes van a cualquier llantería o van a comprar, van incluso a Plaza B, a Ubón, y hay un mapa de gestión de riesgos, ¿no? Publicado que dice riesgo alto, medio, bajo, ¿no? Derrumbe, en las gasolineras, ¿no? Que exploten los tanques, tal, ¿no? Rojito, verde, ya. Igual se puede hacer respecto a los derechos humanos, ¿no? Y quienes pueden verificar eso son las propias empresas. Entonces, ese es el enfoque novedoso, ¿no? Que no sea el Estado el que esté obligado a buscar, ¿no? El responsable, sino que sea la empresa la que vea dentro de sí dónde están los riesgos para los derechos humanos. Y esto es fácil verlo, seguro, ¿no? Porque la juventud aquí seguro que conoce a Daddy Yankee, seguro que conoce a Bad Bunny, ¿no? Y el tema que ha pasado con la venta de tickets, ¿no? Con esta estafa que ha sido masiva. Si hubiese habido una política de derechos humanos desde los principios rectores, no estaríamos viendo, oye, ¿por qué la comisaría no lo vio? ¿Por qué el Estado permitió? ¿No? Sino estaríamos preguntándole a la productora, que es la responsable de llevar al señor Bad Bunny desde el contrato hasta la prestación del servicio. Él pudo, ¿cuáles son los derechos que pudieron verse implicados, los derechos humanos que pudieron verse implicados en toda la gestión de esa cadena de valor, ¿no? Y uno de esos es la venta de tickets, ¿no? Entonces, ellos debieron haberse asegurado que la venta de tickets, con responsabilidad solidaria de Teleticket, obviamente, tenga las garantías para poder llevar a cabo una venta segura que no sea sometida tan fácilmente pues, a estos mecanismos de estafa, ¿no? Por ejemplo, esa sería si hubiera una perspectiva de derechos humanos desde la empresa, o Qatar, ¿no? Ahora que está de moda el fútbol, no miraré a nadie, pero vamos. Qatar tiene un tema de violación de derechos humanos muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha hecho la FIFA? ¿No? ¿Cómo es que la FIFA se ha hecho cargo
de la vulneración de derechos humanos de los migrantes que han explotado para la construcción de la superinfraestructura que hay ahora, ¿no? ¿Quién es el responsable? El gobierno de Qatar, ok, tiene parte de responsabilidad, pero también la FIFA, porque efectivamente en su cadena de valor ellos tendrían que haber visto quiénes son los proveedores, si ellos estaban promoviendo vulneraciones de derechos humanos o no, con darle a Qatar, ¿no?, la sede del Mundial, ¿no? Un tema muy polémico, por cierto, pero bueno, ahí lo suelto. Entonces, sí es importante este enfoque por esta mirada novedosa, ¿no? Y luego, un segundo motivo es porque ESAN, ¿no? Acá me sale el corazón de casa, ¿no? ESAN es el lugar donde se aprenden a hacer los buenos negocios. O sea, aquí es donde hay que aprender nosotros a hacer buenos negocios. Si queremos que una empresa tenga en su ADN este respeto por los derechos humanos, hay que enseñarlo en la universidad. Hay que verlo desde la academia. Como muy bien dicen, cuando hemos estado buscando expertos que puedan valorar, ¿no?, los aportes, ha sido muy difícil conseguir personas expertas, además de ellos, ¿no?, que los he atrapado, ¿no?, como los Pokémon. Es muy difícil conseguir gente experta en materia en empresas y derechos humanos. No es derechos humanos, es en empresa y derechos humanos. Esta debida diligencia, ¿no?, de la que tanto hemos hablado, no es un tema como nosotros conocemos la debida diligencia en derecho civil. Tiene un proceso específico, tiene una forma de llevarse a cabo mucho más operativa, como muy bien decía Federico, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender a hacerlo, y la mejor forma de hacerlo es sacando documentos que habiliten la discusión, y la discusión académica, ¿no?, que ustedes puedan leer, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, ¿no? Eso es importante. Y una tercera razón, ¿no?, porque el libro aborda temas que son súper importantes, ¿no? La protección de datos en fintech, el tema ambiental, el tema migratorio, arbitraje internacional, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay por lo menos 3 razones que yo he identificado que pueden motivarlos, ¿no?, a la lectura del libro. Y luego, como tercer punto, y para no pasarme del tiempo, si no me cortan, es el camino recorrido, ¿no? Algunas efemérides sobre la realización de esta obra, ¿no? Y esta curiosidad intelectual por este tema surge porque cuando estaba haciendo el MBA, quienes han hecho el MBA y lo han hecho en ESAN, pues saben que es un poco agotador, ¿no? Uno de esos temas era un caso Harvard, ¿no? Y en ese caso Harvard se tocaba el tema de los principios rectores de Naciones Unidas, que lo dejé así como stand-by porque había mucho que estudiar, ¿no? Y luego cuando lo retomé, efectivamente resulta que había en el 2021 muchos eventos internacionales, en Perú poco, ¿no? Había muchos eventos internacionales que estaban celebrando los 10 años de los principios rectores, y en uno de esos eventos, en los que participé de forma virtual obviamente, ¿no?, en Naciones Unidas, la Unión Europea, el Pacto Global de Chile, México, ¿no?, en España, una de las personas que encontré fue a Cecilia, ¿no? Escuché y dije, ay, mira, qué interesante esta ponente. Y vi que era peruana, dije, ¿qué? Una experta, ¿qué? No puede ser, porque en realidad había estado buscando. Entonces, la escuché y afortunadamente, porque existen las redes sociales, la contacté, ¿no? Le escribí, hola, yo soy Carmen Velasco, ¿no? Y ¿por qué? Porque yo en ese momento estaba llevando el curso de titulación, de hecho por acá tengo alguna de mis alumnas del curso de titulación, ¿no?, que la escuchó y le dije, oye, mira, porque me pareció un tema tan importante, dije, hay que llamar a los expertos. Los expertos tienen que decirle a los jóvenes por qué este tema es importante, de paso que yo también aprendo. Entonces, y hablé con Cecilia y muchísima disponibilidad, ¿no? Estaba en España, estaba comiendo, no sé, estabas en una velada familiar y yo te saqué de tu velada familiar. Muchísimas gracias, ¿no? Ella se tomó el tiempo, le habló a los chicos y era muy bonito porque muchos no conocían el tema de empresas y derechos humanos, excepto los que trabajaban en empresas mineras. ¿Por qué? Porque como son empresas que cotizan en bolsa o que están muy vinculadas al sector, a la debida diligencia en materia de derechos humanos, a la debida diligencia, ¿no?,
de la OCDE, no las directrices. Como están muy vinculados, pues son los únicos que tienen en mente los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Así que, y también en una conversación que tuve con ella, por eso estoy muy agradecida, ¿no? Me empezó a decir, mira, falta esto, en la academia falta esto, no hay esta investigación sobre negligencia, estos son los pendientes, y dije, pues es que es el momento, ¿no? Y contacté, gracias a Pierino Stucchi, ¿no? Contactamos con Pedro Grandes, y no sé si él me persuadió a mí o yo lo persuadí a él, todavía no me queda claro, ¿no? Pero dijimos, hay que motivar el conocimiento de este tema porque es muy importante, porque se viene el plan, ya está sobre la mesa el Plan Nacional de Acción, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que hacer un curso, ¿no? Un curso de especialización en empresas y derechos humanos, que conoce, que él no lo ha dicho, pero también es uno de los padres del Plan Nacional de Acción, ¿no? Pero bueno, entonces, sí es cierto, ¿no? Que es importante la difusión, ¿no? De esto, que nosotros sepamos primero que esto existe y luego cómo funciona, ¿no? Que las empresas deberían asumir su rol de debida diligencia en materia de derechos humanos, el darse cuenta cuáles son los riesgos en su empresa, en su actuar cotidiano, qué riesgos hay con relación a los derechos humanos, ¿no? Eso es una parte importante. Y estos son unos cuantos efemérides que justo tienen que ver aquí con el panel. Y finalmente, ya para terminar, ¿no? Esta es una tarea apasionante, es compleja, es larga, requiere mucha investigación y bueno, nada, estamos empezando, así que aquí, ¿no? Estamos empezando aquí en ESAN, donde se aprende el verdadero valor de los negocios, hemos decidido crecer y vamos por más, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias.